All right, hello everybody, and welcome back to our middle of the week service. And we're doing a Bible study out of the book of James. If you've been following us, then you know we did James chapter 4, verse 13 through 17, that dealt with the question, what is life? Estamos estudiando aquí en el libro de Santiago, nos están siguiendo en el YouTube. Estamos estado estudiando en el libro de Santiago y vamos a continuar con el estudio de la semana y esperamos que invites a alguien, suscríbanse, pongan un like, un comentario, díganles a alguien que se sintonicen para que también ellos también puedan ser bendecidos con el pastor aquí Russell Cobb, el doctor Russell Cobb, que trae una palabra excelente, siempre todas las semanas nos trae palabras de avivamiento, de aliento, de siempre animándonos con la palabra de Dios. Amen. And I'm so blessed to have my beautiful wife, Dr. Lisi Kopp, with me today doing the interpretation. Bueno, tratando de hacer la interpretación, más o menos, sí. So we're going to turn our attention back to the book of James, and particularly let's start with chapter number 1, James chapter 1. And we're going to kind of title this one here, A New Perspective on Life. Because you know, when you come to meet Jesus, he doesn't just come to save you from your sins and put your name in the Lamb's Book of Life so that you have a reservation for heaven when you die, but he also wants us to live an abundant life here and now. But it does take a renewed mind, a renewed perspective. Amén. Aquí estamos estudiando la palabra de Dios, que el Señor quiere, como siempre decimos, relación con nosotros. No nomás quiere que lo aceptemos como Salvador de nuestra vida, que es lo principal para que el nombre se esté escrito en el libro de la vida, pero también quiere ser Señor de nuestra vida y tener esa relación para vivir esa vida abundante en estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo, no nomás en la vida venidera que viene hacia la eternidad, pero también que en este tiempo, en este día que estamos viviendo, en estos tiempos, que también vivamos esa vida en abundancia que Él tiene para nosotros. Okay, so let's turn our attention here to the book of James, chapter 1. And the first thing we come across is the word James, verse 1, James. And the question is, who is James? Well, James is the half-brother of Jesus. Amén. Estamos estudiando aquí en el libro de Santiago y nos preguntamos, ¿quién es Santiago? Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo. So some of you may have been raised in the Catholic tradition and you've been told that Mary is the perpetual virgin. We have a great respect for Mary and the way she submitted to be used of God and the things that she went through to bring Jesus into this earth. But she is not a perpetual virgin. Matthew chapter 1 verse 25 clearly says that Joseph did not know his wife until after the birth of Jesus. So that word until after indicates that once Jesus had been born, then Joseph and Mary had the traditional physical relationship that married people have. Amén. Aquí estamos estudiando de que María, la madre de Jesús, no era solamente una virgen perpetua, sino que ella, después del nacimiento del Señor Jesucristo, ella vino a ser tomada como esposa legítima de Josué y estuvo en su relación como un matrimonio que Santiago vino a ser el medio hermano del Señor Jesucristo. Yes, and to be absolutely clear, we both believe that Mary was indeed a virgin and conceived Jesus Christ. Amén. Sí, estamos en total acuerdo de que María sí fue virgen antes de tener al Señor Jesucristo y luego desde el nacimiento del Señor Jesucristo, entonces ella fue tomada como la esposa legítima de José, pero es entonces claro que sí era virgen hasta ese tiempo.
Yeah, and so after the birth of Jesus, there are some children born to Joseph and Mary, and you can read about those in Matthew chapter 13, verse 55, and Mark chapter 6, verse 3. Amén. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, en verse 55. verso 55, ahí nos indica y nos enseña que María y José tuvieron otros hijos aparte del Señor Jesucristo. And one of those children was James. Y uno de esos hijos fue Santiago. And what's interesting about James is that he did not like his half-brother, Jesus. Amén. Y la cosa interesante de Santiago, que siendo medio hermano del Señor Jesucristo, aún no lo quería muy bien como aceptarlo como su hermano y hacer lo que el Señor hacía. Because in John chapter 7, verse 1 through 5, Jesus' half-brothers are really ridiculing him. They don't like the attention that he's been getting. They don't like the special treatment that he gets because of who he is. And so they are hostile against Jesus. Amén. En el libro de Juan, en el capítulo 5, 7, en verso 1 a 5. 1 al 5, wow. 1 al 5, ahí nos enseña de que tuvo más hermanos el Señor y no lo aceptaban muy bien que Él era el Señor Jesucristo y le hacían burlas, se burlaban de Él, no lo querían aceptar muy bien y ahí nos dicen, nos enseña la palabra de Dios. Yep. But after Jesus' death, something happens to James that now he becomes this James here in the book and writes one of the books in the Bible. Okay. Después de la muerte del Señor Jesucristo, Santiago entonces tuvo otra perspectiva del Señor, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y entonces la relación fue diferente de no quererlo, no aceptarlo. Ahora él ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y las cosas comienzan a cambiar y es donde él escribe el libro de Santiago. And this event is recorded in 1 Corinthians chapter 15, verse number 7. Amén. Y en este incidente que está escrito en el libro de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 7. Versículo 7. And in that verse, it tells us that after Jesus resurrected, one of the first persons that he went to go speak to was his half-brother James. Después de que el Señor Jesucristo resucitó, uno de los primeros encuentros, de las primeras personas que él tuvo un encuentro fue con el hermano de él, medio hermano de él, que fue Santiago. And in that event, there's a transformation that takes place in James. Y en ese mismo evento es donde hubo una transformación en Santiago con el Señor Jesús. Because he was once hostile to Jesus, and now we read here in verse 1, he is calling himself a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ. Después de este evento, entonces ahí se hace reconocer que la relación cambió, la relación con el encuentro que él tuvo con el Señor, ahora él se dice ser llamado siervo del Señor. So I want to encourage you just on that if you're struggling with some things in your life that really need to be transformed, you've even told yourself, I need to get free from this, but I can't. Maybe you've tried therapy, maybe you've tried reaching out to your friends, maybe you've tried medications, you've visited doctors, you've even used mental power, maybe you even have made the mistake of going to curanderas and psychic powers to try to get free. The only transforming power that you will ever find is in Jesus Christ our Lord. Just like James went from being hostile to Jesus to suddenly committing himself to being a slave to Jesus Christ. Amén. Quizá tú le preguntes también, así como Santiago, que antes era una persona que se burlaba del Señor y que no lo aceptaba, pero en este evento que él tuvo, este encuentro, hubo una transformación que totalmente, radicalmente cambió su manera de pensar,
del Señor, su transformación fue en el corazón de él, que ahora es siervo de Dios. Ahora tú te puedes preguntar, esa transformación se oye bien rico para Santiago, pero para mí, no muy bien. Tengo cosas en mi vida que no son muy fáciles de cambiar. Quizá has tratado de cambiar, tratado de tener esa transformación, has buscado curanderas, has buscado ayuda mental, tú mismo, por ti mismo quieres cambiar, pero no se puede. El único que puede hacer esas transformaciones es el Señor. Cuando venimos a un encuentro, a una relación con el Señor, Él comienza a transformar nuestra manera de vivir, nuestro corazón, nuestra mente, la manera de pensar ha sido y comienza a ser transformada por medio del Señor, que lo aceptamos como el Señor y por el Espíritu Santo que nos transforma. Amen. So we've met James. Now we know that he's a believer. And now we want to look at who is he writing to. Notice that we're still in verse number 1. And it says to the 12 tribes which are scattered abroad. Well, those 12 tribes usually relate to the Jewish people who had 12 tribes in the Old Testament. But he's specifically speaking to the Jewish Christians, the people who were Jewish, who had committed themselves now to Jesus Christ as the Savior, and now under the King Herod were being dispersed, scattered, coming under tremendous persecution, threats of death, even death and beatings for being followers of Jesus. And the Jews were after them as well, so they were scattered abroad. And that's who he's writing this letter to. Ahora él está escribiendo esta carta a los judíos, a los que ya habían aceptado al Señor, y ahora con el rey Herodes, él está haciendo unas cosas que se comienzan a asustar y comienzan a desparcirse, se comienzan a ir o huir por sus vidas. Pero aquí con esa transformación el Señor comienza a usar la palabra para que ellos comiencen que no corranos de estas cosas, sino que nos enfrentenos. Amen. So now his word in verse number 2 is going to be the beginning of his message to these people who are under tremendous pressure. They're being persecuted. They feel scattered. Have you ever felt like that? Maybe where you are right now in your life, you feel scattered. Maybe your family you feel like they've abandoned you. Maybe your income has dropped and you feel desolate. Something in your life is lost and you feel scattered and you're under so much pressure. So many things are happening to you right now. James is writing a letter to you, and he says the first thing is you need to get control of your emotions and count it all joy. That's what he says here. Amén. Aquí en esta palabra el Señor Santiago nos exhorta de que considérenos todos un gozo de ser siervos de Dios. Aunque aún te sientas esparcido, te sientas solo, te sientas abandonado, te sientes a veces que nadie le importa, nadie le interesa, pero aquí la palabra en Santiago nos enseña y nos exhorta que el Señor sí le importa, el Señor está contigo y el Señor le interesa en el lugar donde tú estás. So earlier I shared with you our first message on the book of James. We skipped all the way over to chapter 4 because the question was, what is life? Get a handle on it. It's uncertain and it's a vapor. And second of all, now it's the question of a new perspective on this life that we have in Jesus Christ. And this new perspective is totally opposite of what we're used to. Because when we fall into troubles without Jesus, we don't count it all joy. We go into depression, we go into stress, anxiety, overthinking. We just seemingly fall apart. Very negative approach to life. But James is calling us that in Jesus, you can have a new perspective, that when things start to go awry, you can count it all joy. Amén. Así si nos has percibido en los videos,
estuvimos estudiando de nuestras vidas, que es un vapor que ahora está y mañana no está, pero ahora nos vamos a estos capítulos donde estamos estudiando hoy, es de que estamos a veces en unos lugares que a veces no sentimos el gozo de Dios, no nos sentimos con alegría, con que seamos siervos del Señor y que a veces queremos tirar la toalla, ya no puedo, es imposible. Pero el Señor aquí nos exhorta por medio del libro de Santiago que Él escribió, nos exhorta y dice, tómalo como el gozo que ha sido escogido. El Señor ha confiado de que podemos pasar por situaciones y no nos vamos a poner amargados, no nos vamos a enojar, no vamos a echarle culpa a Dios, sino que vamos a decir, Señor, tú has confiado que yo puedo pasar por esta prueba porque tú estás conmigo y porque tú has confiado en mí, yo lo considero gozo en mi vida, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza que nos hace pasar y nos ayuda a pasar por cualquier situación y decir, Señor, porque tú estás conmigo, yo estoy gozoso, porque tú estás conmigo en esta situación, yo puedo decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. Now, in my years of practicing therapy and counseling, I can tell you that the negative mind, the negative perspective, sets you up for more negativity and more failure. You can't seem to find solutions. You can't seem to find ways out when you are negative. But what he's saying here, the new perspective, is shift your negativity into a positive outlook. You still have to solve the problem, but by having a positive attitude and a joyful and a thankfulness in your heart and a hope that God is going to help you, I promise you that solutions will begin to come to you, resources will begin to come to you that will get you through that trial that you're in. Amén. Aquí en esta palabra el Señor también nos exhorta de que comiéncenos a cambiar la perspectiva, en vez de estar con una mente negativa, un corazón negativo de que no, para mí no va a cambiar, para mí yo estoy así, siempre mi vida ha sido así, mi familia ha sido así, pero vamos a cambiar porque cuando tú te enfocas en lo negativo, cosas más negativas vienen hacia ti, vienen cosas más difíciles porque la mente ya está pensando negativo, todo lo que vamos a ver, la perspectiva, todo es negativo, pero vamos a dejar que haga un cambio, que el Señor cambie la manera de pensar por medio de su palabra, que Señor, tú estás conmigo, pase lo que pase, yo voy a hacerlo con gozo, con un corazón, con gratitud en nuestro corazón y decir, Señor, gracias porque tú estás conmigo, tú eres el que me vas a ayudar y vas a ver que pronto las cosas comienzan a cambiar porque tu perspectiva comienza a cambiar. Señor, tú estás conmigo, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres misericordioso y tu manera de pensar comienza a cambiar y tu situación comienza a cambiar porque el Señor es el que te va a ayudar. Ahora no quiere decir que ya no vamos a tener problemas, el problema está allí, pero la manera de pensar y la manera de ver las cosas comienzan a cambiar y el Señor entra a tu situación y el Señor comienza a ayudarte a solucionar toda cosa que venga contra ti. Amen. Did I say all that? Yeah. It sounded so beautiful. And I know it's communicated to you that deep truth to count it all joy. Now let's read that verse again. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. So he's speaking again to us Christians, and he's telling us to count it all joy when, not if, because you will, we all do. Life is a roller coaster, isn't it? Some days we're down in the valley and sometimes we're up on the mountaintop, but it doesn't take much. Like we said last week in our study of James, that life is uncertain. Today might be wonderful, tomorrow might be the worst day of our life. But notice that he says various trials, different types of trials. Amén. Aquí comenzamos a pensar de que a veces nos levantamos, y en veces unas mañanas lo levantamos que yo tengo esto bajo control y me levanto con un ánimo y con el gozo del Señor, pero hay unas mañanas que te levantas y que te dices, ni quisiera ni levantarme de esta cama, no quiero ni pensar lo que tengo que hacer.
Pero cuando tú comienzas a enfocarte, de Señor, no siento las ganas, pero yo sé que tú estás trabajando aunque la situación se mire igual y esté todo igual, tú estás trabajando, Señor. Las cosas están cambiando y voy a considerar, es un gozo poder servir a Dios y ser siervo del Señor, pasar por lo que tengo que pasar y contar lo que todo es gozo porque el Señor es tu fortaleza. So now look at the word various. That means different types of trials, because there are different ones. And I jotted a couple of them down. First of all, life can throw you some trials. Just growing old, if you haven't done that yet, you're going to find out that life cycles can throw you some trials. The second one is poor decisions, which we've all made some of those in our lifetime, and those can bring trials upon us. Also, poor relationships, getting in with the wrong people, and can also cause trials to come your way. Or just people in general can poke their nose into your situation and bring a trial against you. And then last of all, the devil is very active in bringing trials and tribulations into our life. Amén. Así que tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios. Van a haber situaciones diferentes, diferentes maneras de batallar, en variedades de cosas que vienen en contra de uno, que aparece en vez de ser que nunca hallamos la puerta, que nunca vamos a salir de esto. Pero el Señor quiere que te enfoques que Él está contigo. Él es el que te va a ayudar. Él es el que te va a dirigir tus pasos y todo lo que tenemos que hacer para llegar a un lugar bueno y agradable y vivir esa vida abundante que Dios tiene para nosotros. Amen. So I want to give you an example of how this worked. Acts chapter 5, verse number 41. Go ahead. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el verso 45, 41. 41. Uh-huh. Is a good example of what we're talking about. Es un muy buen ejemplo, esa escritura es un muy buen ejemplo de lo que estamos haciendo esta plática. So the apostles had been out preaching the gospel in the city. The government, along with the Jews, had them arrested. They were beaten. And it just, when it says the word beaten, we kind of just walk over that. But I mean severely beaten with rods and with whips, chains, and they're whipped. All because they were preaching the gospel. Then they were told, don't go back out there and do this again, or something worse will happen to you. So the Bible says that they were released out onto the street, and guess what they did? They went right back to preaching the gospel. And here's what is the point. It says that they went out rejoicing that they were counted worthy to suffer for Jesus Christ. See that? A negative situation that they could have said, why did God do this to us? Here we are serving God and all we get is beatings. They can get so negative about it. But instead they shifted to this new perspective in Jesus, that I'm going to see it and count it all joy. Amén. Aquí nos enseña su palabra que cuando seamos siervos del Señor, en vez de enfocarnos que tantas cosas que nos pasan, no decir, Señor, por causa de que te sirvo, por causa de ser siervo y predicar la palabra y exhortar la palabra, me pasan tantas cosas, tantas situaciones, pero ellos en vez de enojarse o echarle culpa a Dios, no, Señor, es un gozo ser siervo tuyo, es un gozo pasar por lo que estamos pasando por causa de servirte, por causa de predicar. Y a estas personas que estaban detrás de ellos golpeándolos y azotándolos, ellos no dijeron, no, ya no vamos a hacer eso. No, ¿qué hicieron? Volvieron a hacer la misma cosa, salir a predicar la palabra de Dios y diciendo, es un gozo servir a Dios, es un gozo pasar por esto, porque Dios está con nosotros y lo hacemos por causa del Señor Jesucristo. Amen. Amen. So I think you get the message. Looking clearly at that word, count it all joy. Count it simply means to make, from the Greek, it means to deliberately make a choice. So
Joy doesn't come naturally. It's something that we have to choose to do in any situation. So they chose in the midst of their trials to count it, to deliberately make a decision. I refuse to submit to negativity, and I'm going to see this with hope and with joy that Jesus is going to see me through this. And that's what I'm praying that you do. Amén. Ahora nosotros vamos a estar intercediendo, pidiendo, orar por ustedes de que comiencen a ver todo lo que están pasando. El gozo del Señor es tu fortaleza. El Señor está contigo. El Señor te va a bendecir. La abundancia del Señor que tiene para ti, a pesar de las situaciones, a pesar de todo, considera que es un gozo de servir a Dios. Es un privilegio servir a Dios, es algo que, wow, gracias Señor, que porque por ser siervo tuyo yo paso por cosas, pero lo considero gozo, es un privilegio para nosotros ser siervos tuyos, Señor, y vamos a hacerlo con gozo, con alegría, y el Señor te va a dar la fortaleza. Now, why is it that we can count it all joy? How is it that we can reach that point? So it's one thing, for me to tell you, James to tell you to do it, but we might ask that question, why should I do it? And so he's going to answer that question. There was a book written some time ago called 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Some of you may have read it. One of the principles of success is to begin with the end in mind. To begin with the end in mind. Amén. Quizá tú te pienses y decimos que por qué tantas cosas, por qué no podemos sobrepasar todo esto, pero como el pastor dice, como este autor que escribió este libro de 7 maneras de vivir, 7 maneras de seguir adelante, así comienza tú a enfocarte en no en lo primero, sino que en lo que viene venidero, en lo después, para que tú comiences a ver cómo va a terminar esto, y todo va a terminar alabando a Dios y siendo con un gozo, siendo con una alegría, que Dios es el Dios que Él dice que es para nuestras vidas. Amen. So it's kind of like you start a business. You don't just go with the flow. You actually lay out a plan, don't you? So you know what the building's going to look like. You know where the location's going to be. You know what your products are going to be. You know what your prices are going to be. You know what your marketing is going to be. So you then start already with the full vision laid out over here. You know where you're going. Tú empiezas un negocio, comienzas a planificar qué es lo que voy a tener en este negocio. Comienzas a planificar cosa por cosa, día tras día, año tras año, todas las cosas que van a venir sobre ese negocio. Pero tú durante eso no miramos tanto los frutos de eso, sino que al último, ya cuando ya estás bien y ya todo, comenzamos a ver frutos de lo que estamos trabajando. Así nuestra vida no empieza todo bien, pero comienzas a trabajar día tras día. Y a pesar de los días, a pesar del momento, a pesar del tiempo, comienzas a ver los frutos en todo lo que has trabajado, lo que has sembrado, y comienzas a ver una diferencia. Okay, so now I want to share with you what the end is, if you will count it all joy. You ready? Notice he says here in verse number 4, verse number 3, knowing, that's pretty solid there, not guessing, knowing that the testing of your faith produces patience. Amén. Sabiendo que nuestra fe, con todas las tentaciones, con todas las cosas adversarias que vienen, producen fe, producen fuerza, producen todo lo que necesitamos espiritualmente para sobrellevar y para pasar cualquier circunstancia, cualquier situación. Él es el que te da la habilidad para sobrepasar todo. So now the word patience here I know scares you because we know how you get patience. But the Hebrew word, the Greek word here for patience is hypomenos, which means to remain under. It translates perseverance
or endurance. So the end result of counting it all joy in the midst of struggles, the end result is that you're going to come out stronger, more able to persevere life, and knowing how to endure things better than you did before. Amen. And we get all this with the patience and endurance and, I'm singing it. It's okay. Gracias a Dios. Con la paciencia. La paciencia es algo dificultoso de pasar porque estás bajo presión, pero cuando tú con el Señor, yo voy a permanecer, yo voy a seguir adelante, voy a seguir esperando en y confiando en ti, Señor, con esa paciencia, y a veces no queremos pedir por paciencia porque entonces sabemos lo que paciencia va a traer, más presión, pero en esa presión el Señor te va a ayudar a ganar esa fuerza espiritual que necesitamos para seguir y percibir lo que el Señor tiene para nosotros. Yeah, so the trials that are coming to you, they're going to come. That's what it said, when they come, they're going to come. So the next question is, what are you going to do about them? And what are you going to get out of them? And so you're going to get endurance. And if I could say something here as far as parenting goes, sometimes you rob your children of learning to be enduring and persevering and having tenacity by trying to jump in and solve their problems for them, or to help them escape the consequences of their actions. Amén. Así sí, si tú tienes hijos, hijas, a veces como padres queremos hacer la carga de nuestros hijos ligera, más liviano, y comenzamos a ayudarles y sabes que no, déjame yo interceder, déjame yo hacer las cosas por ti, y en veces no dejamos que nuestros hijos crezcan y que con esa resistencia que queremos que tengan y se dan por vencidos porque no tienen la fuerza, porque como padres queremos hacer todo liviano, pero cuando nosotros dejamos que nuestros hijos pasen por esa situación y resuelven los problemas, ellos comienzan a crear resistencia y fuerza para seguir ellos adelante. Así es lo que el Señor quiere con nosotros, que crezcanos y que espiritualmente tengamos esa resistencia y esa fuerza espiritual que necesitamos para seguir adelante. So see, all of us that are up and around walking, we learned that through trial and error. You probably don't remember it like I don't, but as parents, we watched our children as they climbed up and stood up at the couch or the chair when they were little, and then let go, and then fell and hit their heads, and we're like, oh, pobrecito, you know, and we picked them up and rubbed it. But it was part of a process that was going to teach them how to walk. And if we protected them from that, of course, not harsh dangers, but if we protected them from the process of life, we're robbing them of the ability to become enduring and to persevere through problems long after we're gone. Bueno, es casi lo que ya dije ahorita, de cuando nuestros hijos comienzan a caminar y comenzamos a protegerlos, naturalmente que los vamos a proteger, pero ellos aprenden a caminar, aprenden a hacer cosas dificultosas, pero ellos comienzan a agarrar fuerza, a tomar confianza en ellos mismos, que ellos pueden hacerlo, porque ellos están aprendiendo en esa fuerza, en esa habilidad que tienen ellos, y ahora comienzan a hacer cosas más difíciles, más adversarias, porque ya saben que lo último el Señor les va a ayudar, y así el Señor te va a ayudar igualmente a resistir y te va a dar la victoria. Amen. So we as fathers need to raise our children to be men. And in order to become a man, you need to deal with life directly and not run from the problems or run to someone to help solve your problems, to learn to be tenacious. Amén. No vamos a correr de las situaciones, de los problemas, vamos a enfrentar la situación, enfrentar el problema, vamos a hallar cómo reservar ese problema. No corremos de la adversidad, corremos hacia la adversidad y vamos a cara a cara, ¿sabes qué? Eso es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Y a veces es difícil cómo explicarlo también, pero ustedes entienden que con la resistencia viene fuerza, viene habilidad en el nombre del Señor.
And Job gives us that very clearly in Job chapter 23, verse number 10. En el libro de Job, capítulo 23. 23, verso 10. 10, ahí Job nos enseña también sobre la resistencia de las cosas adversarias que vienen hacia uno. And you know the story of Job. I pray all the time, Lord, I don't want to ever go through that amount of trials in such a short period of time. But listen to what he says when it was all over with. He says, he knows the way that I go. And when he has tried me, I will come forth as pure gold. Wow. Así como Job también, tantas cosas a un tiempo que vinieron, no queríamos decir, oh, sí, mándanos cosas, in such a little short time, en un tiempo cortito, pero sí sabemos que lo que dice Job, al finalmente de toda la presión, porque el oro refinado pasa por el fuego, cuando pasamos por el fuego no es algo fácil, pero sabemos que al final vamos a ser como un oro refinado. Yeah, so we want to make it clear that God doesn't try us. I told you it comes from life, it comes from other people, bad decisions, even the devil. But God allows that to happen into our life when he knows it's going to bring forth something stronger in your life. Amén. Aquí no nos estamos diciendo que Dios es el que te manda el castigo, Dios te manda situaciones. No, a veces son las decisiones, las maneras de vivir o cosas que pasan en la vida. Pero en eso, aún todo eso que Dios a veces permite que pasen situaciones para que nosotros podamos agarrar esa resistencia y tener victoria en el Señor, que nosotros podemos pasar por el fuego y sabemos que vamos a salir como un oro refinado y bueno y agradable. So what you're going through, as hard as this is going to be to accept, is an opportunity that God is giving you, allowing you to go through in order to become stronger and enduring and persevering in this life that we live. Amén. Por las cosas que estás pasando ahorita y que Dios ha permitido que pase, sabemos que Dios te va a bendecir. Aparte de todo eso, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la fortaleza, tu relación con el Señor se hace más fuerte, tu vida espiritual se hace más fuerte porque tú sabes que Él es el único que te puede ayudar, Él es el único que te puede sacar adelante, y eso es lo que Él quiere, que pónganos la confianza en Él, que no es Él el que nos está pasando las cosas, sino que Él es el ayuda sobre las cosas que nos está pasando. Yep, so he also, now in verse number 4, he now talks about the process. So it produces patience, he says. And we've already identified that as the ability to endure. So in verse 4, he says, let patience have its perfect work, that you may be perfect, that you may be complete, and lacking nothing. Wow. Aquí en la palabra de Dios nos enseña que no que no nos falte nada, que no te va a faltar nada, que el Señor te va a proveer. En el libro de, what was it? James 1:4. En el capítulo de Santiago, capítulo 1, verso 4, que Él es el que te va a proveer, Él es el que te va a ayudar, Él es todo lo que necesitas, y ahí se encierra, y si tú te enfocas en esa palabra, el Señor te va a ayudar a sobrepasar cualquier situación. Yeah, so what we're going to receive as an outcome is patience, of course, as we mentioned, and that's the ability to rise above, to stay in the fight until it's finished, not to overreact, not to overthink or lose control, but our emotional life will become stronger. Nuestra vida emocional se va a hacer más fuerte. No quiere decir que no vamos a sentir las debilidades que tenemos que pasar, pero aún sobre esas debilidades el Señor te va a hacer fuerte y vas a ser fortalecido por medio del Señor. And the second thing we're going to get is that word perfect. Now don't get it wrong, he's talking about being perfect. There's only one person I know who's perfect on this earth, and there she is. But it means the word maturity. Amen. And so this patience, this endurance is also going to develop in us some maturity. That is, we're going to put away immature things.
We're going to become fully developed in our purpose, fully developed in the abilities that God has put inside of us, and we're going to be actually ready for life. En toda esta situación, en todas estas circunstancias que aún no va a haber perfección, porque no hay nada perfecto, obviamente, pero sobre todo eso, Él nos va a ayudar a encontrar esa perfección que solo viene de parte de Dios, que nomás Él es el que nos puede dar esa habilidad de tener esa perfección y habilidad de poder sobrepasar toda circunstancia. So since we're on video and you can't throw tomatoes at me for saying this, I'm going to say that some of the most immature, childish people are sitting in pews in churches today. Wow. A veces las personas más inmaduras que estamos en la iglesia, que hay son personas que están en la iglesia, que están personas que no maduran en la palabra de Dios y siempre están en las mismas cosas, corriendo del Señor, en vez de enfrentar situaciones y correr hacia la situación, corremos y esas personas a veces están en la iglesia. And even Paul said in 1 Corinthians, he said, when I became a man, I put away childish things. And we need to put away childish things. Tenemos que encontrar esa madurez. Cuando estábamos pequeños como niños, nos portábamos como niños, pero ahora que hemos encontrado la madurez por medio de la palabra de Dios, vamos a madurar, vamos a crecer en esa relación con el Señor. So childish things are like temper tantrums. We don't get our way. I've seen in church people get twisted because somebody sat in the chair that they normally sit in, or because somebody seemingly ignored them and didn't shake their hand, or the pastor might have bypassed them, and they take it so offensively when there's probably a good reason what happened as a result of that. A veces nos portamos como niños chiflados en el templo, que ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a asistir porque alguien tomó mi lugar donde yo me siento siempre, o no me saludaron mil veces como el hermano, la hermana, el pastor, me pasaron y no me saludaron. ¿Por qué? Y a veces nomás no te vieron y comenzamos a portarnos como niños chiflados, ya no voy a ir, ya no voy a hacer nada. Y eso no, tenemos que madurar y crecer en el Señor, que no vamos a portarnos como niños cada vez que pasa algo en el templo, donde quiera que estemos. Tenemos que madurar, a ser personas maduras en el Señor. Yeah, so we are learning endurance and perseverance, how to press on through the problems, and that they will pass if we stay in the fight. And second of all, that we will grow into maturity. And then the last thing is, he says, you will lack nothing. Isn't that beautiful? Wow. That you'll be complete in everything, that you won't be needy, because you'll have the skill set to find and get whatever Wow. it is that you need. Amén. Cuando ya hemos aprendido que la paciencia, eso es lo que te va a ir, aunque no queremos paciencia, sabemos que trae cosas para poder sobrepasar y poder resistir, pero cuando tú tienes esa resistencia y luego tienes esa madurez, que ya comienzas a crecer en el Señor, y luego viene lo bueno de tener esa relación, que tú comienzas a confiar más en el Señor, comienzas a crecer más en el Señor y quieres más de Él. Y eso es lo bonito, que cuando comienzas a crecer y comienzas a hacer una vida bendecida en abundancia. Amen. So now we've dealt with what our purpose is to count it all joy. And second of all, now we've learned why we should count it all joy. And lastly, now in the last few minutes of our broadcast, we want to look at how do I implement this process. And notice in verse number 5, he says, if any of you lacks wisdom, that is on how to do this, the knowledge is to do it. How to do it is wisdom, okay? So if you lack that wisdom, it says go back to school and spend all your money on tuition. No, it didn't say that. Go buy a book. No, it doesn't say that. It says let him ask of God. Wow. Sí, cuando tú empieces a tener la knowledge, I don't know. Información. Información, todo lo que necesitamos de la palabra de Dios ya lo tenemos, ese saber.
pero cuando necesitamos algo más, ese es el juicio que viene sobre tiempo, las experiencias, la madurez, todo eso comienza. Y si tú dices, yo no tengo esa madurez, entonces ese juicio de cómo, entonces dice el Señor, pregúntame, yo te voy a enseñar. Viene por medio de su palabra, viene por medio del Espíritu Santo de la palabra de Dios. So simple. If you lack wisdom, you're not sure what to do, you first of all, Pregunta. you count it all joy, you take a right perspective, then you see the end before it even starts, that you're going to come out a winner. And third of all, what I need to do is ask God, how does He want me to do this? And then it says, and God who gives to everyone, not just His favorites, there are no favorites with God, everyone who asks, He doesn't just give it to you, but it says He gives it to you liberally, like overflowing, and without any regret, and it's given to you. Amén. Ya aprendimos de todas estas situaciones de la palabra, pero ahora que preguntamos, ¿cómo puedo yo adquirir, cómo puedo yo tener esa sabiduría, esa manera para poder, el Señor quiere igualmente que le sigamos pidiendo, que sigamos buscando de su palabra, Él te la va a dar, Él no va a resistirte, Él quiere tener esa relación y te va a bendecir con el juicio, la mentalidad que necesitas para seguir tú adelante. Yeah, so let's just say you're having a real difficult time with a teenage child and you don't know what to do and it's causing you stress. First of all, take a positive approach that God is going to help you get through this. Second of all, when it's all said and done, all of y'all are going to be stronger and more mature. But now you need to ask God, what do I need to do? Not what people are telling you to do. What do I do in this situation with this child to bring about glory to your name? Amén. Así cuando pasamos por situación con nuestros hijos, si tienes un hijo, una hija que se ha puesto rebelde y que tú quieres, Señor, ¿cómo voy a enfrentar esto? ¿Cómo puedo ayudarle yo a mi hijo, a mi hija para poder pasar esto? La palabra te lo va a enseñar, Él te va a enseñar, Él te va a indicar, su palabra es verdadera, es veraz, Él te va a enseñar cómo, y cuando tú le pides y nos humillamos delante de la presencia de Dios, Señor, sin ti nada hacemos, nada podemos hacer, pero con el Señor, Él es el que te va a dar la habilidad, Él te va a enseñar cómo, te va a dirigir tus pasos, Él te va a enseñar por medio de su palabra cómo seguir y ser esta vida prosperada que el Señor tiene para ti, para tu familia, tus hijos también. And so ask God right now to give you the wisdom you need to deal with this situation that seems to be out of control. But you got to get rid of the worry, you got to get rid of the fear, you got to get rid of the anxiety, and count it all joy first. Clear your mind, ask God for wisdom, and He will give it to you. Amén. Deja que tu mente sea limpiada, quita toda incredulidad, toda cosa que viene, que es negativa. Tu Señor, yo me voy a enfocar en ti, me voy a enfocar en tu palabra, que tu palabra es veraz, que tu palabra es verdadera y que tú eres el que me vas a ayudar. Todas estas cosas que yo necesito para madurar y crecer en el Señor con el juicio que tú me vas a dar por medio de tu palabra, Señor, para yo poder seguir adelante en cualquier situación con los hijos, con tu matrimonio, con cualquier cosa que sea que tú estás pasando, Él te va a indicar, te va a enseñar y te va a dar la sabiduría que tú necesitas para poder seguir con esta vida adelante. Okay, so you've asked God for wisdom. Then that pops up, do I know He's going to do it? So that's why you have your second resource there in verse number 6, and let him ask in faith, and without any doubting. For the one that doubts while he's asking is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. And don't think that that man or woman is going to get anything from the Lord, because a double-minded man is unstable in all of his ways. Wow, aquí nos enseña que tenemos que enfocarnos en su palabra, lo que la palabra de Dios dice. No vamos a claudicar que sí o que no, o tener esos pensamientos que vienen negativos y tener la posibilidad de decir sí. No, vamos a decir, ¿sabes qué? Ya no voy a enfocarme en eso, me voy a enfocar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios
dice lo que es y hace lo que dice. Dios no es hombre para que mienta, Él es verdadero y te va a enseñar, te va a indicar. Tú enfócate y no dejes que claudicar en dos pensamientos, sino claudica lo más y Señor, voy a enfocar mi manera de pensar, el juicio que tú me lo vas a dar, Señor, va a ser en ti. Mm-hmm. So once you have asked God for wisdom, then you believe He's going to give it to you, and you have to live in that faith, because once you ask God, it says He gives you a word, He gives you wisdom, He gives you the plan. But by the time that it gets manifested, might be a period of time. The in-between is faith. To hang on, it's going to happen. Amén. Tú mantén tu fe firme en el Señor, porque mientras que estamos pasando por la situación y al final de la situación se va a requerir que tengamos fe, confianza en el Señor y no dejes que entre en tu pensamiento, claudicar en dos pensamientos. Tú di, Señor, tu palabra dice, yo me voy a sostener a tu palabra y vas a ver que la fe va a crecer, se va a hacer más fuerte, más firme y pon tu confianza y tu fe en el Señor. Cuando venga el final, Dios es fiel a su palabra. Amen. So, once you've asked Him, He gives you a word. You're going to get tried through that period of time to get to where you're going. But you need to make declarations. As fear comes up, declare the word of God. And by doing so, you will receive the opposite, verse number 7. You will receive something of the Lord. The ones that doubt won't receive anything of the Lord. And then they're a schizophrenic. That is, they are double-minded, a split mind. So be single-minded. And believe that God is going to give you exactly what you prayed for. Amén. Vamos a mantenernos con un solo pensamiento, porque cuando tienes dos pensamientos, que sí, que no, que sí, que no, bueno, entonces ya comenzamos, la fe comienza a flaquear. Pero el Señor quiere que pongas toda tu fe, toda tu confianza, que seamos firmes y confiados en el Señor. Señor, tu palabra dice que tú me vas a ayudar, tú me vas a ayudar. Tú me vas a dar la victoria, tú me das la victoria. No vamos a claudicar en dos pensamientos, vamos a enfocarnos en una solamente, en la palabra de Dios, lo que su palabra dice es verdadera. Amen. So he wraps up in verse 9 through 11 and tells us where all of these trials are coming from in their life. And it's coming from the people who are wealthy, the people that are up in government, and they're terrorizing what he calls the poor, the believers. But he gives them the word and he says, I want you to relax, because again, the end is coming. And that is that he says in verse number 9, that the lowly brother, those of you suffering, will be exalted. See, Amen. Your position, you feel pushed down. God says the end is you're going to be raised up by his hand. Amen. On the opposite, verse 10, he said, but the rich, the ones harming you, the ones doing you bad, will end up in humiliation. They might be up here right now and have the upper hand, but God's going to crush them in a way to raise you up in his glory. And he says that they will fade like the flower in the heat of the summer. Wow. So the good news is God's on your side. What you're going through is hard, but count it all joy, because in the end, he's going to triumph. Amén. Aquí en el verso 9 y en el verso 10 te da lo bueno y lo que puede pasar con nosotros cuando ponemos la fe y la confianza en el Señor. Y luego en el verso 10 parece ser que ellos, todo lo que viene a rezar, que viene contra, piensas tú que ellos son los que están ganando, los que te van a hacer correr. Pero no, la palabra de Dios dice que Él está contigo. Él va a estar contigo y está contigo. Solo no dejes de que nada ni nadie, todo el adversario, todas las cosas negativas, las personas que vienen sobre ti a ponerte cosas negativas, no permitas, tú enfócate en lo que la palabra de Dios dice, que al final de cuentas, al final de todo, Dios te va a dar la victoria. Amen. So, hey, if you're in the San Antonio area or you're coming in the area, come and visit us at the Living Waters Community Church at 5006 Lord Road, right here in San Antonio, Texas, and every Sunday at 2:30. This Sunday is a healing service. God's directed us by his Spirit to anoint people with oil and pray the prayer of faith and let God do what only God can do.
And so we'll actually be in the park right across from the church. So if you're out in the area, you'll see us out there. Come on by and be a blessing. Drop a note in the comment box, and we appreciate your attendance and your comments. Amen. Amén. Les hacemos una invitación a Living Waters Church, que estamos en el 5006 Lord Road, y este domingo vamos a estar haciendo oración para la sanidad, sea emocional, espiritual, físicamente. Vamos a ungirlos con aceite, vamos a interceder, vamos a pedirle a Dios en fe, confiando que el Señor va a hacer un milagro en tu vida. Si tienes tiempo, un tiempito, vengan a platicar con nosotros, a orar, a interceder por uno por el otro a las 2:30 de la tarde. God bless you. Dios les bendiga.